Si pensamos en el norte de España, hay una tierra que destaca por ser casi una fortaleza natural. Hablamos de Asturias, rodeada de montañas que son auténticos muros y un mar, el Cantábrico, que no se anda con tonterías. Durante siglos ha sido un refugio, un bastión. Y esta es su historia, la de un lugar marcado por esas montañas y sobre todo por un espíritu que, nunca se ha dejado doblegar. Para entender bien cómo se ha forjado esa identidad tan única de Asturias, vamos a hacer un recorrido en 5 actos, un viaje que nos va a llevar desde sus primerísimos orígenes hasta hoy mismo. Venga, pues empezamos por el principio de todo. Los primeros habitantes de esta tierra, los astures. Hay que imaginárselos como tribus guerreras que vivían en poblados fortificados, los famosos castros. Y eran listos, ¿eh? Aprovechaban una geografía que ya de por sí era una fortaleza y se instalaban en lo alto de las colinas. Desde allí controlaban todo el paisaje, que era su casa y su mejor defensa. Si hay una frase que define a la perfección ese espíritu indomable, es esta: un pueblo que prefería la muerte a la esclavitud. Y no es una exageración. Su resistencia contra el todopoderoso Imperio Romano en las guerras cántabras fue algo legendario. Tan feroz, tan increíblemente dura, que tuvo que venir el mismísimo emperador Augusto en persona. Y ojo, que casi no lo consigue. El cambio, claro, fue brutal. Pasaron de la independencia total de las tribus a la conquista romana. Al final, sí fueron sometidos, pero los romanos dejaron una huella, y para mucho tiempo. Por un lado, las calzadas que conectaban todo el territorio, y por otro, algo mucho más visible, una herida tremenda en el paisaje. Hablamos de las enormes minas de oro que excavaron directamente en las montañas. Damos un salto de varios siglos. La península ibérica está viviendo la invasión musulmana, que avanza sin que nada la pare. ¿Y qué pasa? Pues que esas mismas montañas que protegieron a los astures de Roma vuelven a jugar un papel clave. Se convierten otra vez en un bastión, pero esta vez para la resistencia cristiana. De hecho, fue el último rinconcito de la península que quedó sin conquistar. Y aquí llegamos a una fecha que hay que grabar a fuego. El 722. Es el año de la batalla de Covadonga. Un noble visigodo, don Pelayo, consigue una victoria que, militarmente quizás no fue gigantesca, pero su simbolismo fue inmenso. Se considera el nacimiento mítico del reino de Asturias y el pistoletazo de salida de la Reconquista. Pero lo que es realmente fascinante es que este pequeño reino, que estaba totalmente aislado del resto de Europa, va y se saca de la manga un estilo artístico propio, completamente único. Es el prerrománico asturiano. Y esto no es solo arte, ¿eh? Es una declaración de intenciones. Una forma de decir, aquí estamos, somos importantes, en un momento en que estaban, históricamente solos. Y si buscamos ejemplos, los tenemos clarísimos. Fijaos en Santa María del Naranco o San Miguel del Illo. En su origen eran parte de un complejo palaciego a las afueras de Oviedo. Son la prueba perfecta de esa identidad arquitectónica tan singular. Y hoy, claro, son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como para no serlo. O sea que este pequeño reino no solo resistía, sino que además se convirtió en nada menos que el punto de origen de una de las peregrinaciones más importantes del mundo. Efectivamente, hablamos del Camino de Santiago. De hecho, la tradición cuenta que el primer peregrino de todos fue un rey asturiano, Alfonso II, el Casto. Él fue quien inauguró la ruta. Bueno, y ahora damos un buen salto en el tiempo, hasta la era moderna. Aquí se va a forjar otra capa importantísima de la identidad asturiana. Y el protagonista esta vez no va a ser ningún rey ni ninguna batalla. Va a ser el carbón. Y aquí tenemos una tensión muy interesante, la del siglo XVIII. Por un lado estaban los sueños de la Ilustración, pensadores como Jovellanos imaginando una Asturias moderna, educada, abierta al mundo. Y por otro, la realidad. Una realidad mucho más cruda y potente, la revolución industrial. El idealismo chocó de frente con la fuerza brutal del oro negro, el carbón. Y es que el descubrimiento masivo de carbón lo cambió de verdad todo. Asturias pasó a ser el motor energético de España, el corazón industrial que bombeaba la energía para mover todo el país. Y claro, su famoso paisaje verde empezó a teñirse del gris de los pozos mineros y el humo de las chimeneas. Todo este auge industrial forjó algo más, una identidad obrera potentísima. Nació una cultura de lucha social, de sindicatos fuertes, de comunidad. Un espíritu muy combativo, que tuvo momentos clave en la historia de España, como la Revolución de 1934 o la resistencia durante la Guerra Civil. Ahí, Asturias fue protagonista. Claro, la pregunta es, ¿y qué pasa cuando ese motor se queda sin combustible? Pues eso pasó a finales del siglo XX. La industria pesada entró en declive, y Asturias, una vez más en su historia, tuvo que reinventarse, de arriba a abajo.
Fue una transición durísima, no hay otra palabra, muy dolorosa. Pensemos que las minas, las acerías, todo eso que había definido la vida de abuelos, padres e hijos, de repente se acababa. Dejó un vacío económico y social tremendo. El giro que tuvo que dar la economía fue espectacular. Se pasó de un modelo que dependía totalmente de la industria pesada a uno completamente nuevo, centrado en algo que siempre había estado ahí, su increíble naturaleza. Fue una apuesta valiente por el futuro. Y vaya si la abrazaron. La región se volcó con su lema de paraíso natural. La prioridad pasó a ser proteger su fauna única, como el oso pardo o el lobo ibérico, y a la vez reconvertir todo ese patrimonio industrial. Minas abandonadas o sitios tan monumentales como la Laboral de Gijón se transformaron en nuevos centros de cultura y arte. Una reconversión total. Y con esto llegamos al presente. Un presente en el que ese espíritu asturiano, ese del que hemos estado hablando todo el rato, sigue vivísimo. Se nota en una cultura súper vibrante que ha sabido coger lo mejor de cada una de sus etapas. Y vemos esa identidad en todas partes, en su lengua propia, el asturiano, en sus tradiciones, que son auténticos rituales sociales. ¿Hay algo más asturiano que escanciar y compartir sidra? Y también en su cara más internacional, con unos premios tan importantes como los Princesa de Asturias. Entonces, después de todo este viaje, desde los castros astures hasta el humo de las fábricas y el verde de hoy, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es ese espíritu? ¿Es Asturias simplemente un lugar en el mapa? Pues yo creo que no. La respuesta es que es mucho más que eso. Es casi un estado de ánimo. Es la suma de todo lo que hemos visto. Es la resistencia de Pelayo, sí, pero también es el sudor del minero en la mina. Y por supuesto es el verde infinito que siempre vuelve a nacer. Al final yo diría que todo se resume en eso, en un espíritu que no se rompe. Una historia de resiliencia, de aguantar y volver a levantarse, que no está solo en los libros de historia, está escrita en el propio paisaje, desde las cumbres de los picos de Europa hasta el acantilado más salvaje que se asoma al Cantábrico. Una tierra que, pase lo que pase, aguanta, firme como la roca de sus montañas.